La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Ya es hora, y el lunes. Vámonos. Uy, ya es hora. Ya venga que ya va a empezar. Ya voy. ¿De qué van a hablar hoy? De la reforma agraria. Y educación, seguridad. Reforma laboral. Esto es justicia social. Combatir la desinformación. Los asuntos Públicos. son públicos. Lo que es con Colombia es conmigo, ya sabes. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Nadie puede hoy negar que el pueblo de Colombia, el constituyente, exige que su voz se oiga en la consulta popular. Nadie. Aquí llegamos con la espada de Bolívar. Aquí llegamos con el ejército de Colombia, hoy ejército libertador. Aquí llegamos con el pueblo. Llegamos con el pueblo, con la espada al poder. Pero no es un poder para mí, es un poder para el pueblo. Aquí llega la historia. Y el Congreso de la República y específicamente el Senado están convocados por la historia, no por Petro, no por el progresismo, por el pueblo que es su jefe, su mandante, su comandante. Ojalá, por el bien de Colombia, por el bien de las instituciones de la Constitución del 91, por el derecho que tiene Colombia a dejar de vivir los 100 años de soledad y ser una estirpe condenada bajo los cielos de la tierra, por el derecho a ser pueblo feliz, país de la belleza, el presidente de la República de Colombia no solo deja las preguntas de la consulta popular, sino que le solicita al Senado de la República permitir que el pueblo se exprese. El Senado de la República tiene su derecho a decidir, pero lo que se va a decidir no es de poca monta. Que nos olvidemos que esto es un día más de trasnochada del Congreso, de manipulación a veces, de filibusterismo en otras, o de simple agache o de tapar, o de firmar siempre leyes que terminan siendo leyes para los más poderosos de Colombia. Venimos con la espada, venimos con la guardia del Ejército Libertador, venimos con el pueblo, pero venimos desarmados. No vendremos armados otra vez, pero el pueblo vendrá por su poder. Aquí está congregada en toda Colombia y será cada vez más el pueblo de Colombia, todo completo, porque el pueblo de Colombia quiere decidir, quiere votar por sus derechos fundamentales, por su dignidad,
por sí mismo. Hoy por hoy el pueblo de Colombia en todos los rincones del país, en sus pequeños municipios y en sus grandes ciudades, en sus campos y en sus edificios y casas, dice que llegó la hora del pueblo. Ha llegado la hora del pueblo. Y ahora, ¿cómo le sacamos la maleta al pueblo después de habernos metido en este rollo de hundir las reformas de los derechos del pueblo? Allá están pensando, uy, de rabia no les aprobemos la consulta. Sí, cómo no. No aprueban la consulta. Sí, cómo no. No les vamos a hacer nada. Nosotros no somos como ellos. Yo me encontré senadores que en la mañana tempranito hacían con el jefe paramilitar tomándose un whisky, porque esos sí toman whisky desde las 5 de la mañana, haciendo la lista de quienes iban a ser asesinados en las horas de la noche. Varios están presos aún. El 35% de los senadores se abrazaban incestuosamente con los paramilitares. Algunas incluso eran sus amantes. Y hacían las listas de decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas de Colombia que iban a asesinar, y hoy aún están enterrados en las fosas comunes 200.000 colombianos asesinados, enterrados en fosas comunes y desaparecidos. Y entonces en una sesión del Senado a medianoche votarán para decir no a la consulta. El pueblo de Colombia se levanta y lo revoca. El pueblo de Colombia se levanta y lo revoca. Y no crean que va a ser como ellos piensan, porque el ladrón juzga por su condición. Ellos creen que es que vamos a entrar como una estampida, que pudiéramos, y que vamos a llegar allá y los vamos a sacar aquí a la fuerza. No, señores. Nosotros somos respetuosos de la libertad humana y de la dignidad humana, y los respetamos porque son seres humanos. Pero no somos pendejos. Cada nombre propio votando en contra de los derechos del pueblo debe ser mostrado y desnudado ante su propio pueblo. Vamos a ver entonces si, desarrollado este movimiento popular, y aún nos falta multiplicarlos por 3 veces más, ellos van a seguir en el Congreso de la República. No van a seguir. No pasarán. 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 Lo que vamos a hacer es usar la democracia. Ni un solo parlamentario que vote en contra de la consulta popular se vuelve a elegir en Colombia, porque nadie votará por él. Y eso se escribirá en todas las paredes, en todos los periódicos, se dirá en todas las emisoras. No habrá colombiano o colombiana en alguna región de Colombia que, eligiendo a alguien que lo ha traicionado en lo más íntimo de su dignidad, vote por esos mismos personajes. Ningún voto por quien se atreva a tratar de cerrarle la boca al pueblo en la consulta. Ni un solo voto.
apoyar hasta ver que acontezca a lo largo del año, a ver que pues siempre lo he apoyado y lo voy a apoyar. Soy una persona desempleada y pues la verdad me sacaron de mi trabajo por reclamar media hora diaria gratis que estaba haciendo, y por reclamar media hora prefirieron sacarme. Entonces por eso es mejor que hagan la reforma laboral y que acaben también con la tercerización laboral, que no nos sirve para nada. Estamos a favor de unas reformas que son para nosotros y que esperamos la verdad, esperamos que esto pase, que pase la consulta popular, porque el pueblo es el que manda. Que el pueblo colombiano nos tenemos que despertar y mover, activarnos, queridas mujeres, a defender nuestros derechos y defender los derechos de los que vienen detrás de nosotros, para una mejor Colombia. Es la hora de que el pueblo marche a la luz del sol. Se presentan 12 preguntas. Primera pregunta, a ver, ¿está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6 y las 6 p.m.? Quien trabaje después de las 6 de la tarde, cumplida su jornada laboral, tiene que tener un recargo del 75% por hora extra nocturna. Eso quiere decir que la hora de un trabajador que devengue el salario mínimo valdría 10.831 pesos a precios de hoy, es decir, 6.189, que significa el valor de la hora del salario mínimo más el valor del recargo, que sería de 4.642 pesos. Si la jornada laboral es nocturna ordinaria, es decir, las personas que tienen la jornada laboral, sus 8 horas, incluyendo horas nocturnas, tendrá un recargo del 35%. Lo que quiere decir que la hora de un trabajador que devengue el salario mínimo valdría 8.355 pesos. Es decir, 6.189 más el valor del recargo, que sería de 2.165. ¿Está de acuerdo con que se pague un recargo del 100%, o sea, se doble el salario por el trabajo los días de descanso dominical o festivo? El incremento de dominical y festivo, ¿no?, significaría un incremento del 25% en el pago por hora, es decir, 12.378 recibirían si se aprueba la consulta popular, versus 10.831, que es lo que recibe ahora por el 75% de recargo de dominicales y festivos, lo que significaría un aumento de 1.547 pesos por hora trabajada en domingo y un ingreso adicional de hasta 49.504 pesos si se trabajan los 4 domingos del mes. Si la persona trabaja el domingo, pero adicionalmente lo hace en horario nocturno, recibiría un recargo adicional del 35%, es decir, de 8.355 pesos por hora, y de hora extra nocturna del pago del 75% sobre la hora ordinaria de 10.831. Lo que ha dejado de recibir un trabajador por recargos de dominicales y festivos en estos 23 años de la contrarreforma laboral equivale a 22.819.586 pesos. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas de interés en materia de crédito e incentivos para sus proyectos productivos? Micro y pequeñas empresas generan 8.853.000 puestos de trabajo o empleos, lo que equivale al 38.4%.
Los trabajadores por cuenta propia generan 7.822.000 puestos de trabajo, que equivalen al 34% de ese total nacional. Las empresas medianas generan 1.593.000 y las empresas grandes generan 4.768.000. Y están aquí detallados los sectores: comercio y reparación de vehículos equivalen al 22.9%, agricultura, ganadería, caza y pesca el 17.5%, transporte y almacenamiento el 13% y industrias manufactureras el 11.8%. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes? Entre el 20 y el 30% se calculan de mujeres experimentan menstruaciones incapacitantes. El 33.6% de la población está en edad de menstruar. Aproximadamente 17.3 millones de mujeres y personas menstruantes están en la fuerza laboral. Así que esta es una realidad y un derecho que debe ser atendido y que está incorporado en la consulta popular. ¿Está de acuerdo con que las empresas deban contratar laboralmente al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? Solo 20.7% de personas con discapacidad en Colombia tienen empleo o tienen un puesto de trabajo. 2 personas con discapacidad por cada 100 personas trabajadoras beneficiaría hasta 1.600.000 personas de nuestra fuerza laboral o que hacen parte de nuestra fuerza laboral. ¿Está de acuerdo con que los aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato de aprendizaje de carácter laboral? ¿A quiénes beneficia? A los aprendices del SENA y a los estudiantes de instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano, a las instituciones de educación superior, colegios e instituciones con programas del subsistema de formación para el trabajo y a otras. ¿Y quiénes deben cumplir con esa obligación legal? Pues las empresas que tengan más de 15 trabajadores, que están obligadas a vincular un aprendiz y otro aprendiz por 20 más trabajadores adicionales. ¿Está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? 433.000 trabajadores de las plataformas digitales de transporte y reparto se beneficiarían con esta consulta si se aprueba positivamente. Ese es el grueso, ese es el universo, sobre todo de jóvenes que circulan por nuestras ciudades y por nuestros municipios, prestándonos diversos servicios que están hoy en una situación de desprotección desde el punto de vista de un contrato laboral y también desde el punto de vista de la seguridad social y de los riesgos laborales, porque generalmente estas personas usan motocicletas o bicicletas y se desplazan permanentemente por nuestras ciudades y municipios. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? 83.2% de informalidad en el mundo rural. 3.2 millones de personas se calculan son trabajadoras agrícolas. El sector rural representa un 83.9% de informalidad laboral. El 70% gana menos de un salario mínimo. El pago propuesto mínimo por día de un salario mínimo para ese trabajador rural
sería de 47.450 pesos, lo que sería el valor del jornal diario del trabajador en el campo, ¿no? Por supuesto que en el campo tendríamos que, o sabemos que deben existir distintas modalidades de contratación de acuerdo a la propia realidad de la dinámica productiva del campo. ¿Está de acuerdo con eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales? El total de contratos sindicales depositados o suscritos entre el 19 y el 24 fueron 13.540. De esos, en el sector salud fueron 13.141, ¿no? Que son el sector salud y otros sectores relacionados, actividades de administración y apoyo, otras actividades de servicio, etcétera, etcétera. Es decir que el 97% de la intermediación laboral que ocurre bajo la figura del contrato sindical está ocurriendo en el sector salud, en el público y en el sector privado. ¿Está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores y demás trabajadores informales sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? Algunos datos: el 55.9% de la fuerza laboral en el país está en la informalidad. Esta pregunta y esta disposición mejoraría los ingresos de 12.800.000 personas trabajadoras y en relación, por ejemplo, con las personas trabajadoras domésticas, estamos hablando de 705.000 personas que lo hacen en condiciones de informalidad. Así que, digamos, esta es una pregunta que también significa una apuesta de justicia laboral en el país. ¿Está de acuerdo con promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? Más del 60% de las trabajadoras y trabajadores enfrentan incertidumbre laboral debido a contratos temporales o informales. Y en relación con un asunto que también es un fenómeno que hace presencia en el sector público, por eso es que superar la informalidad, o mejor, la inestabilidad laboral en el sector público es difícil, porque tenemos la herencia de 30, 40 años de políticas neoliberales que no solo trataron de empequeñecer el Estado, sino que además introdujeron la flexibilidad laboral en el sector público. Las cifras muestran, por ejemplo, que entre el 7 de agosto del 22 y el 27 de diciembre del 24 se firmaron en todas las entidades públicas, tanto nacionales como territoriales, un total de 1.050.000 contratos por prestación de servicios. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y las campesinas? De la población en edad de pensión, 50 años para mujeres, 62 para los hombres, 57 años para mujeres, 62 para hombres, tan solo el 25.1% informan estar pensionados en el 2024, y en el sector rural solo el 8.7% de campesinos y campesinas gozan de pensión. Y con esta pregunta, si la aprobamos, si la gente la vota afirmativamente en la consulta, beneficiaríamos a 3.900.000 campesinos y campesinas, garantizándoles una vejez en condiciones de dignidad. Secretos no debe haber en el alma de un sirviente del pueblo colombiano como el presidente. Por eso me parece que ahora es el Senado el que en contados minutos
va a tener en sus manos un poder constituido, no constituyente, de decisión. Su jefe, el pueblo de Colombia, le manda ese mensaje para que apruebe la consulta popular. Independientemente de lo que piensen las oposiciones y de lo que piensen las personas que no están de acuerdo con este tipo de movilizaciones, siempre hay bastante fuerza, siempre hay bastante esperanza en pensar en que sí podemos hacer real las reformas sociales. Yo creo en la consulta popular, porque yo creo en las reformas, porque yo soy jubilada y no es justo. No es justo que tantas mujeres, tantos trabajadores, tantos campesinos lleguen a la edad adulta sin la oportunidad de la que yo tengo, porque el acceso a la salud es imposible y porque tenemos la gran oportunidad por primera vez de tener algo para los sectores sociales y para los sectores populares, para los más pobres de este país. Hay que sacar el sí con todas las preguntas por el hecho de que no podemos perder ni una y además hizo a que sean 20 millones de colombianos defendiendo sus derechos, porque además de esto se juega la continuidad del gobierno de Gustavo Petro. El Senado de la República le corresponde ahora hablar de frente y mirando a los ojos al pueblo de Colombia, que también lo mira de frente a los ojos y con la frente en alto. Y en esa relación que comienza ahora, quien es jefe es el pueblo y quien obedece es el Senado de la República. Y si hay un senador o una senadora que no crea mis palabras, que se lea la Constitución, que se lea la filosofía de los padres de la democracia, liberales, burgueses o como se quieran llamar. El Senado va a observar de frente a los ojos de su jefe, el pueblo. El pueblo le ordena aprobar la consulta y sirvo de mensajero como presidente de la República de Colombia. Vamos a votar para la consulta popular, vamos a darle dignidad a los trabajadores y vamos a ser los mejores y vamos a darle paz a Colombia. Estamos buscando un sistema que favorezca a toda la población colombiana indistintamente de sexo, credos o colores, ¿cierto? Todos tenemos derecho a vivir dignamente. Bueno, la consulta popular es un proceso en el que el pueblo es el que decide, ¿no? El que dice qué es lo que quiere para su país, para su territorio y para su gente. ¡Viva Colombia, el país de la belleza! ¡Viva el pueblo de Colombia, digno y libre! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡Que viva el triunfo popular! Ya es hora, y el lunes. Vámonos. Uy, ya es hora. Ya venga que ya va a empezar. Ya voy. ¿De qué van a hablar hoy? De la reforma agraria. Y educación, seguridad. Reforma laboral. Esto es justicia social. Combatir la desinformación. Los asuntos públicos son públicos. Lo que es con Colombia es conmigo, ya sabes. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.